Buenos días, buenos días. Voy a comenzar hoy con algunas notas acerca de algunos autores favoritos que han pasado por mi vida y siguen pasando y que son rumanos. Y lo voy a hacer porque hoy tenemos un tema que se titula Ile Chioara, el silencio del yo ilimitado. Sabéis, por lo que llevo contado en este canal, que tengo mis favoritos. Uno es Jiddu Krishnamurti, sin duda, Antoni de Melo, sin super duda, André Malví, sin duda. Ese es el nuevo, la nueva incorporación. Y el último es un señor que nada tiene que ver con ninguno. Es el maestro, para mí, de la super sencillez. Se llama Ile Chioara. No lo conocía en el mundo literario ni espiritual nadie. ¿Por qué? Porque estaba ausente. ¿Por qué? Porque estaba en silencio. Y comienza a escribir a partir de los 55 años. Nace en 1906 y continúa su viaje, porque ya podemos hablar en estos términos, en el 2006. Y decía esto porque no sé por qué, a lo mejor en otra vida vivió en Rumanía, o era rumano, o era un gitano de esos que iba por ahí en caravana, que hubiese estado súper chulo. Tengo afinidad peculiar, he ido muchas veces a Rumanía con la cultura rumana, y los autores que más me atraen y me han atraído y me siguen atrayendo son Mircea Eliade, de que antes o después haremos algo, un magnífico autor, tanto novelista como historiador de las religiones, que tiene muchos libros, tienen que ver con todo: chamanismo, alquimia, yoga, historia de las religiones, novelas fascinantes. Otro es Brancusi, que es un escultor, y su famosa, que seguramente algunos lo habéis oído, Columna del Infinito, que también me fascina. Otro es Eugene Ionesco, con algunas novelas o obras de teatro, como son La cantante calva. Yo os cuento las que he leído porque tiene muchísimas. El rinoceronte y las sillas, esas son las que yo he leído. También fascinante. Un autor cuyas obras reflejan la soledad de los humanos y la insignificancia de la adoración a ídolos vacíos. Y esto tiene mucho que ver con nosotros. Cualquiera de estos autores que estoy nombrando, Eugene Ionesco, Mircea Eliade, Brancusi, y el último, que este para mí es el peligroso, ya le contaré por qué, que es Émile Cioran. Este es un fatalista de nivel galáctico. Yo lo leí hace mucho tiempo, tendría, no lo sé, 27 años por ahí, pero me enganché, y es que era terrible. Un día tuve que decir, ya no leo más porque esto me sumerge en el mundo del dolor, y cómo escribe. Y en realidad era tan lúcido, pues dije sí, pero llegó un momento que dije, pues va a ser que no, amigo, porque yo quiero una vida alegre, yo soy alegre, la vida la veo alegre, con todas las cosas que me pasan y que nos han pasado a todos, pero yo la vida la veo alegre, he elegido ser alegre. Entonces dije, se acabó, amigo. Se acabó. Yo de este he leído Breviario de podredumbre, El ocaso del pensamiento, La caída en el tiempo, Ese maldito yo, y alguna cosita más que otra. Dicho esto, pues a alguno le sirve de referencia. A Cioran os lo podéis saltar directamente, más allá de que escriba muy bien, porque es que llega un momento que dices, no, yo no quiero seguir. Pero Ionesco, Eugene Ionesco, Mircea Eliade y Brancusi, pues lo que queráis. Entonces, ahora ya damos el salto, dicho esto, a mis 4 favoritos de momento. Estos van saliendo así, de manera fortuita, porque André Malví, pues lo descubrí hace 2 meses y me puse ahí a ver vídeos, lo que decía, lo que no contaba, a investigar sobre sus libros, las asociaciones que tenía, lo que hacía, y claro, me gustó mucho porque entró tipo así Krishnamurti, de otra manera, porque André Malví es más simpático. Pues decir que Krishnamurti era simpático es decir mucho, cualquier cosa menos simpático. A lo mejor los que lo conocían era tremendamente bromista, yo tengo dudas,
Pero más allá de eso, eso no importa, porque no importa. André Malví era un trasto, es como el elefante en la cacharrería. Llegaba a un programa de televisión, 5 o 6, en realidad se conocían todos, en los que había neurólogos, médicos, psiquiatras, expertos en neurociencias, lo que os dé la gana, y André Malví. Y entonces André Malví la liaba porque lo cuestionaba todo. Y a mí eso me gusta mucho, con unas formas peculiares, ya no os cuento de lo que hacía, porque en esa época, pues ahí bebían, fumaban, en fin, un cigarrillo tras cigarrillo, en un sinfín de cosas, esas cosas de antes. Yo ni entro ni salgo, no me interesa el asunto de decir a los demás lo que tienen que hacer, cada uno que haga lo que quiera. Lo cierto es que antes hacía esto y ahora no se hace esto. Bien, parece bien. Lo de antes me parece bien y ahora también me parece bien. Es decir, todo me parece bien. Entonces André Malví me gusta mucho y cuando empecé a leer sus textos y escuchar sus programas de radio o sus entrevistas, aún más. De hecho, tenemos el siguiente, porque he hecho uno acerca del poder de la mente, pero el siguiente, atentos, porque viene fuerte, porque tiene que ver sobre la salud. La salud, la mente y la curación. Casi nada, casi nada. Es fascinante, ya os lo digo. Los otros, el último que me queda por añadir es Ilie Chioara, Cioara. Y la fascinación que tengo por él, podéis llamar hasta encantamiento, me viene porque es el jefe del silencio. Es el ser del silencio, de la profundidad del silencio, de todos estos que os he nombrado. Krishnamurti, Anthony de Melo, André Malví, es el más callado. Es el más callado porque además ha estado aislado en un entorno en su vida, en Rumanía. Él nació, recordad, en 1906, donde convivió con el comunismo. Nunca salió de su país. Es más, según he podido encontrar, porque no hay casi nada de él, hay los libros, pero su biografía he buscado hasta en rumano, y no sé si es verdad o no, puede ser que sea verdad, sería lo más normal, era comisario en una de las ciudades de Rumanía, comisario político de los comunistas de entonces, del famoso Ceausescu en esa época. Y me fascina porque es de una sencillez, de un nada, que contiene un todo que me tiene loco. Su lenguaje o sus formas son tan sencillas que nos pueden recordar perfectamente a Anthony de Melo y a André Malví, porque es tremendamente sencillo. Y yo creo en eso, en la sencillez como esencia para poder contar las cosas. Y hay muchos tipos de escritores, muchos tipos de noveladores, muchos tipos de cosas, porque a lo mejor uno puede ser más juglar, es decir, le gusta hablar, o se desenvuelve súper bien hablando, y a otro le gusta más, es más interior, le gusta más recrear desde el interior. Este es de una sencillez abrumadora. Krishnamurti no es sencillez. Krishnamurti tiene brotes que son atómicos de lucidez, que cualquiera que lo lea se queda de piedra, pero Krishnamurti en algún momento, para mí, es el mejor buscador, el mejor cuestionador que existe, por ponerlo en términos materiales, porque tampoco nos interesa mucho esto, pero para que nos entendamos, el mejor cuestionador que existe es Krishnamurti. El mejor podador mental. Quizá es el más distante, en inglés, aloof, distante. Aloof suena como aloof, pues eso, aloof. Onomatopédicamente en español, distante. Pero todos son validísimos. A mí me gustan muchísimo. Atentos a esto. Y comenzamos. Tenía 55 años. Una mañana, al despertar, noté que psicológicamente funcionaba de manera distinta a la noche anterior. Había desaparecido de mi mente la agitación habitual. En un estado de serenidad que nunca antes había sentido, el funcionamiento mental se hallaba en perfecta comunión con la totalidad de mi estructura somática. Hasta que transcurrieron un par de horas, no me di cuenta de lo que me había sucedido, sin que mediara una intención por mi parte. Me encontraba, por usar una analogía, en la situación de una persona ciega de nacimiento que, tras una operación,
acabara de ver por primera vez el mundo. Todo lo que me rodeaba era nuevo. Tenía una perspectiva global de las cosas, pues una mente que está en silencio permite que los sentidos perciban las cosas tal como son. Gracias a ese silencio, la totalidad de la mente se había convertido en un inmenso espejo en el que se reflejaba el mundo exterior, y el mundo que percibían directamente mis sentidos me revelaba su realidad. Sentía hacia mis semejantes, ya fueran amigos íntimos o absolutos desconocidos, un amor indiferenciado que jamás había experimentado hasta aquel momento. Si aflorara cualquier reacción de la mente, desaparecía de inmediato al entrar en contacto con la chispa de la atención impersonal, un estado de dicha silenciosa y omnívoda total. Me caracterizaba en todas las circunstancias, ya fueran placenteras o dolorosas. Me comportaba como un simple testigo, totalmente consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor, que en ningún caso afectaba mi estado de paz absoluta. El estado de lo sublime es, por supuesto, difícil de describir, pero no imposible de experimentar para alguien que de verdad practique la percepción consciente. Para comunicarlo, el lenguaje es sencillo y directo, no pasa por el filtro de la razón, porque el ego, con su percepción subjetiva, ya no existe. Por así decirlo, es la vacuidad psicológica, la que vive el momento actual, la que expresa este encuentro con palabras y a la vez sigue estando presente por completo y a disposición del momento siguiente. La mente humana, condicionada por el tiempo y el espacio, nunca, bajo ninguna circunstancia, será capaz de abarcar y comprender la verdad absoluta. La verdad se revela espontáneamente cuando, bajo los rayos de la atención lúcida e impersonal, se disipa el ego. Esto es una presentación que él hace muchos años, cuando comienza a escribir y le preguntan. Y para eso, os voy a contar algunas cositas muy breve de su biografía antes de comenzar este vídeo audio de hoy titulado Ilie Chioara, el silencio del yo soy ilimitado. Como a la gente le gusta catalogar, esto es impepinable. Yo también lo hago a veces, nos encanta catalogar cuando eso es limitar, pero bueno, vamos a catalogar. A Ilie Chioara no lo podemos meter, nadie lo ha podido meter en ningún grupo o ninguna, como dicen por ahí, linaje, que es un poco como de risa, pero bueno, no lo podían catalogar porque no existía para nadie. Vivió toda su vida en Bucarest, no perteneció a ningún linaje, vivía totalmente aislado en un país comunista sin ningún contacto con las filosofías no dualistas, ni con el Zen, ni con ninguna otra tradición espiritual. Atraído inicialmente por el cristianismo místico, estuvo, atentos a esto porque es buenísimo, practicando un mantra durante 20 años, hasta que un día sintió el impulso de abandonar su mantra y simplemente practicar el silencio mental, escuchando los ruidos que le llegaban de la calle y viviendo totalmente en el ahora. Esto es importante, y lo importante de esto, primero, es que le quitéis importancia y que no digamos, ¡guau! ¡Qué fuerte! Pues yo voy a estar 20 años, olvidaros de esas cosas, eso o te sale o no te sale. Así de claro. Es más, hay gente que lo consigue en nada. El mismo Edgar Tolle lo cuenta en su experiencia con lo que le pasó, después de estar por las calles mendigando. Y cosas así. Lo importante de esto, para mí, son dos cosas. El estar aislado, no afectado por la información, no participando de nada que ocurre en el mundo, de todo tipo, y centrado en una única cosa, que era su mantra durante 20 años. Solo un mantra. Esto, por ejemplo, es muy Krishnamurti. Krishnamurti no habla de nadie. Krishnamurti no referencia a nadie. Esto no es ni bueno ni malo. Hay otro autor chileno muy conocido que fue profesor de Harvard,
no me sale, ahora me saldrá el nombre, creo que es Maturana, que era otro de los que no citaba a nadie. Y no hay por qué citar a nadie, ni está bien ni está mal. Pero hay un pasito más al que le gustaría ir a Krishnamurti, en el cual tú eres tú y no tienes que sustentarte en nadie para tener una opinión, más allá de que a lo mejor hayas leído o a lo mejor no hayas leído. No importa. A mí lo que me importa de Ilie Chioara es que estaba en su mundo, como en silencio. En silencio. Se puede estar en silencio en nuestro día a día, incluso ejercitando nuestras tareas. Tras varios años de realizar esta práctica, una mañana al despertar se dio cuenta de que psicológicamente funcionaba de una manera totalmente distinta a la noche anterior. De su mente había desaparecido la agitación habitual. En un estado de serenidad que nunca antes había sentido, se hallaba en perfecta comunión con la totalidad. El silencio interior. Todos llevamos en nuestro interior un astuto oyente, un intruso arrogante, fastidioso y gruñón, y su presencia obstruye el escuchar, que es pureza, comprensión completa, clara serenidad. Cuando se produce el escuchar verdadero, el ser entero está pasivo, atento, totalmente perceptivo, silencioso y por tanto inactivo. No hay expectativas, nada que lograr. Esto es clave, no hay expectativas, nada que lograr. Yo esto lo he sentido en dos áreas, que vuelvo a repetir, que es meditando alguna vez y las dos veces con el viaje de los hongos mágicos psilocibina, de manera potentísima. En su integridad, solo un escuchar alerta. ¿De verdad es posible experimentar tal estado? Encontrarás la respuesta en tu interior, tras persistentes intentos. Claro, recordad que estuvo 20 años repitiendo un mantra. De ahí, cuando hablamos de las afirmaciones, si a la afirmación le añadimos, obviamente, la repetición, porque queremos salir de hábitos anteriores, pero además le metemos la conciencia, el entendimiento, la cosa se pone muy, pero que muy flamenca, es decir, muy, pero que muy buena. Y os aseguro que nos pasan cosas de las buenas, de verdad. No desesperes jamás, pues están escritas en cada uno de nosotros infinitas posibilidades, claras, certeras y precisas. No desesperéis jamás. Están escritas en nosotros. ¿Qué es esto? El reino de Dios habita en mí. El mediador, el distribuidor, el coach, el gurú. Claro que podemos tener un gurú, claro que sí. ¿Pero cómo? Sin apegos. Sin apegos. Y claro que puede ser tu favorito, hasta tu amigo. Si lo has visto, porque lo has visto. Hasta tu amigo virtual, como tienen los niños. Pues sí, perfecto. Pero si es que no hay nada mal. Lo único que hay que entender es lo del apego. Sueltito, sueltito. Y por supuesto que puede ser tu gran amigo. No abrigues ninguna duda. Pon toda tu energía en ese crucial cometido. No rechaces nada de lo que oigas. Recíbelo todo con el ser abierto. Sé uno con lo que escuchas. Si lo que oyes es falso, la falsedad no te afecta. Pasa de largo sin hacerte ningún daño. Si lo que oyes es la verdad, en ese momento sublime se abre una grieta en el muro del yo y en ti se vislumbra un momento de luz. Cuando perseveras en el escuchar, el viejo ser humano empieza a desmoronarse y un día, por sorpresa, todos los misterios se revelan. Cuando el individuo se libera, alcanza la inmensidad, la realización suprema. Es uno con la totalidad. El escuchar no es adjetivar, es decir, etiquetar. Estás escuchando
y ya estás taca poniendo, como una máquina, esas pistolitas que ponen etiquetas, pa. Yo era una máquina de eso, vamos, si me llegan a saber en los supermercados, despiden a todo el mundo y me ponen a mí a etiquetar ahí, velocidad infinita. Y hasta disfrutaba, porque lo utilizaba, por ejemplo, para escribir detallados artículos, porque antes escribía literatura, relatando lo que había ocurrido. Luego le añadía mi extra. Muy gracioso, pero poco saludable. No pasa nada. Por supuesto que a mí me gustaba muchísimo. A la gente le encantaba. Hasta que descubrí, y me pasó igual con la fotografía, que quería hacer otra cosa. Desde otro lugar. Cuando perseveras en el escuchar, el viejo ser humano empieza a desmoronarse. Surgen dos preguntas naturales: ¿cómo cobra existencia el oyente? Y cómo crea luego esa manera errónea de escuchar. El oyente en realidad es una ficción que se deriva automáticamente de los procesos del pensamiento del yo personal. El observador y el observado, lo que dice Krishnamurti, que no liáis. Pero también es verdad que para entrar y trascender el observador observando, lo que se observa, hemos de pasar por ser y saber qué es el observador y qué es el observado, definir qué era lo tuyo, y también sirve como ejercicio, como hemos hecho aquí, para curar, ver, atender necesidades propias de emociones y sentimientos desbordados, incluso miedos. Hemos hecho aquí una meditación acerca de eso. Si no recuerdo mal, la de la glándula pineal. Fíjate en la importancia exclusiva que se concede a sí mismo y el desdén y la arrogancia con los que contempla el mundo. Cuidado, alguien habla. Y él inmediatamente se entromete y distorsiona el sentido de las palabras. El escuchar termina. El momento que adjetivamos, el escuchar se ha acabado. Estamos enjuiciando bajo nuestras perspectivas. ¿Está bien? Pues sí, si no pasa nada, otra vez, no pasa nada. Siempre y cuando tengamos conciencia de qué está ocurriendo en nuestra cabecita, en nuestro cuerpo, con lo que estamos escuchando. Sobre todo, para no acabar señalando en ese ejercicio que el dedito se va para adelante y tienes tres que te apuntan a ti. Que es una explicación de que te mires primero a ti. Por eso, tranqui. Fíjate en la importancia exclusiva que se concede a sí mismo. Cuando hay un oyente que critica y acusa, el individuo escucha a su yo y actúa a través de su yo. Se rompe la conexión. Todo encuentro está vacío. Y así es imposible descubrir la verdad del amor. Estamos escuchando. Y esto no tiene nada que ver con la inacción. Ya lo he explicado. No tiene nada que ver. Lo explica perfectamente Anthony de Velo en estas vibraciones cuánticas del día que estamos haciendo, que estoy haciendo. No tiene nada que ver. Aquí nadie está pidiendo que te estés quieto y que soportes. No, porque no entendemos nada. Lo que está viendo es que a ti no te afecte. Y en circunstancias limitantes, extremas, las que tú quieres del tipo que sean, tú reaccionas. Para defenderte, por ejemplo. Para no dejarte pisar o acosar o lo que sea. No, el famoso no, que te he dicho que no. Y lo que surja. Pero desde un lugar de serenidad, de no violencia, porque tú estás certero, seguro, lleno de conciencia y lo puedes ver. Y eso ayuda un montón porque hay circunstancias en las que estás en un entorno que en otro lugar te pondría la cabeza como un bombo y en este momento no te afecta. También está la opción de largarte, dando explicación o sin dar explicación. Todo está bien, necesitamos procesarlo nosotros y no masticar, que nos mastiquen otros la comida. Es un poco groserito esto, así como asquerosito, pero es que es así. Dejamos que los demás nos den de comer, la cucharita, lo que quieran. Sabiendo esto, surge ahora otra pregunta: ¿cómo escapar de su influencia? Cada vez que aparece, míralo de frente con atención total, sin ningún propósito imaginario. Ese silencioso encuentro frontal lo disuelve por completo. La sugerencia que os hice el otro día es
sacar el factor tiempo de una circunstancia que queráis resolver. Le quitáis el tiempo y se acabó el rollo. Porque habéis acabado con la cadena del pasado del que te llevó a actuar con esa persona, con esa historia. Bla, bla, bla. Si le sacáis el tiempo, dices, vaya soberana gili. Pollez. Ese silencioso encuentro frontal lo disuelve por completo. Lo que ahora queda es puro escuchar, integrado en el presente. Escuchar y observar no son distintos. Operan de la misma manera en toda circunstancia de la vida. Para explicar o poder explicar con mayor claridad lo que es el oyente, voy a hablar primero de lo que significa escuchar, ya que se puede asociar con observar y tratarse del mismo modo. El auténtico escuchar nace de la pasividad incondicional de la mente, con el corazón y el ser completamente abiertos y receptivos, es decir, sin prejuicios, sin prejuzgamientos, de certeza, que tenemos unos cuantos. No anticipamos ningún ideal. Estamos viendo todo el tiempo como si fuese la primera vez. Y por consiguiente no hay expectativas de lograr ningún resultado. La atención lúcida, omnímoda y espontánea es el único instrumento que nos ofrece la posibilidad de disfrutar debidamente de esa experiencia. Intelectualmente, tanto explicar como entender lo que es escuchar resulta fácil. Poner en práctica esa sencilla acción puede suponer, sin embargo, hacer frente a diversas dificultades, pero no con un poco de persistencia, o mejor dicho, con un poco de persistencia, es posible superarlas fácilmente. Todo individuo, nosotros, tenemos la capacidad de hacer realidad esta postura psicológica absolutamente necesaria en la aventura de conocer nuestro propio ser. Así pues, escuchamos y observamos con plena atención tanto el movimiento del mundo exterior como el mundo de los pensamientos, imágenes, emociones. La simplicidad del contacto con todo lo que oímos y vemos crea la pasividad de la mente. Significa estar. ¿Estar? Y estar no tiene ni bien ni mal. Estar es estar. Puedes decir, hostia, pero estás alterado y estás. Sí, estar es atención total. Y no digo concentración, digo atención. Así pues, escuchamos y observamos con plena atención tanto el movimiento del mundo externo como el movimiento de los pensamientos, imágenes y emociones. La simplicidad del contacto con todo lo que oímos y vemos crea la pasividad de la mente. En ese estado de quietud, el ser entero, en perfecta unidad, en un estado atemporal, observa, escucha y comprende a la perfección, al vivir plenamente la experiencia y no crear ningún bagaje de recuerdos. De esta comprensión nace espontáneamente una acción transformadora que deja sin autoridad al ego personal. Pondré un ejemplo del escuchar que te ayudará a entender muy claramente su esencia. Imagina que estamos escuchando a alguien que habla y habla sin parar, contando sucesos de toda índole, buenos o malos, hechos reales o imaginarios, verdades y mentiras, atendiendo a la programación que rija la mente de esa persona. La que sea, podemos ser nosotros. Todo ello fluye a través de nosotros, como el agua de un río, sin encontrar ningún obstáculo. Es una manera sencilla de escuchar. La mente atenta y lúcida se halla en un estado de pasividad. Pues bien, lo que sea verdad nos obligará a vivirlo y percibir su realidad. Lo que sea falso pasará de largo a través de nosotros, sin afectarnos en modo alguno. Y ahora volvamos al tema de este poema, el oyente. En el momento, como el desafío de la vida nos exige un estado de atención, que hay muchos, aparece el intruso. Un intruso que analiza, juzga, interpreta lo que oye y ve según sus propios conocimientos o preconocimientos o prejuicios acumulados, es decir, el pasado, que nunca cuestionamos, provenientes de la cultura, experiencias, sucesos pasados e incluso ADN. A causa de esta aparición del oyente y su actividad continua, resulta imposible escuchar debido a que, estimulado por viejas experiencias y conocimientos, con su interpretación distorsiona la dinámica frescura de la vida, constantemente cambiante, nueva a cada momento. Aquí tenéis a Anthony de Melo. La vida, que es la felicidad, cambiante a cada momento, cambiante a cada instante,
nueva a cada momento. Quien quiera felicidad tendrá que restar y aceptar que todo cambia, y cambia cada segundo o menos. Pero nos gusta el amarre, porque queremos certeza, seguridad, el futuro, el tener. Y la cosa va más que eso no es garantía de nada. ¿Estoy diciendo que hay que ser pobre? Pues no. Pues si puedes ser millonario, mejor. ¿Qué quieres que te diga? Mejor. Y si encima tienes conciencia, ya ni te cuento. Pues sí. ¿Por qué voy a desechar? No. Que podemos tener el místico dentro, el entendimiento en cualquier lugar, siendo quien queramos ser todo el tiempo. Y sí, en la vida hay muchos lugares, algunos de ellos verdaderamente duros. Por esta indeseable intrusión somos incapaces de encontrarnos ni con la belleza de la vida en su eterno movimiento, ni con el amor creativo y sus inestimables riquezas, todo debido a esta indeseada ficción. Se nos niega la capacidad de encontrar la felicidad sin causa, a la que consciente o inconscientemente aspira todo habitante del planeta Tierra. Porque la felicidad somos nosotros. ¿Dónde está la felicidad? En ti. ¿En dónde? En tus elecciones. ¿En dónde? En tu mente. ¿En dónde? En tu pensamiento. ¿En dónde? En tu conciencia. ¿En dónde? En comprenderte. ¿En dónde? En revisar tu pasado. ¿En dónde? En ver todo nuevo. Surge, por tanto, una pregunta natural. ¿Qué tenemos que hacer para estar fuera de este callejón sin salida? Nada, o casi nada. Identificados por entero con la llama de la atención, simplemente escuchamos y observamos el movimiento de esa ficción, sin proponernos alcanzar ninguna meta. Por eso hablamos tantas veces, hablo aquí, del cambio de hábito. Meta, uy, lo malo, me ve por lo bueno, meta. Meta la hostia, meta castaña, meta. Pues no meta, saque, compi, saque. ¿Cómo? Saque. Y no es una bebida japonesa, saque. Pode. Y claro, ¿te gusta el yoga? Haz yoga. ¿Te gusta? A mí me encanta ahora el CrossFit. ¡Pum! Me encanta un yoga que hago ahora que me tiene loco. Me encanta. Sí. Pero soltando, amigos, no para separarme, ausentarme, para no pensar, para no revisar el pelotazo que tengo en mi vida, cómo hago, que no puedo. No, eso hemos de hacerlo. Lo digo así de claro, lo hemos de hacer todos. Y cuando antes lo hagamos, mejor, ya os lo digo. Libre albedrío. Cada uno hace su camino, sabiendo que todos hemos iniciado un viaje iniciático. Explicaré el tema desde un ángulo diferente. Son las reacciones de la mente condicionada, bajo el nombre de oyente o conocedor, las que ponen en marcha el conocerse a sí mismo. Sin embargo, en cuanto se le confronta con la llama de la atención, el intruso se disuelve al instante y el vacío que así se crea. Lo único que queda es puro escuchar u observar. En esta circunstancia nos manifestamos como estado de conciencia pura, atemporal y sin causa. Como veréis, a mí me encanta. Me gusta mucho, pero mucho. Ilie Chiohara. No hay mucho de él. Os voy a decir algunos libros. Hay una editorial que creo que los tiene casi todos, que se llama Sirio, si no recuerdo mal, os lo voy a decir ahora mismo. Creo que en Amazon también están. Entonces, los libros que hay por ahí en español, a no ser que haya alguno más y yo no me he enterado, publicados, traducidos son Yo soy lo ilimitado. La vida, ese es otro, es siempre algo nuevo. Otro es El silencio de la mente y el último es El viaje maravilloso. Yo los tengo todos, ya no os digo con eso nada más. Así que os dejo y próximamente volveremos con Ilie Chiohara con algún comentario más, alguno de sus libros. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, pasarlo bien
y sonreír, pasarlo bien, pasarlo bien. Dejar de leer un poquito, dejar de meditar, salir a la calle, a la naturaleza. Si os gusta un restaurante, ir con un amigo, con una amiga, con muchos amigos, con muchas amigas, que os dé el aire, que nos dé el aire a todos, un poquito, para desatascar, porque si no, no vamos. Hasta mañana.